ojito que aquí ha hecho algo raro. Bueno, voy a ir, vamos, charla. Su URL charla, si yo me meto en uno, vale. Uy, aquí ya había algo raro, ¿eh? No. Oh. Aquí creo que no me entendió, ¿eh? Y yo en el post le había dicho el tema de los tabs dentro del apartado. Pero, a ver, no sé si lo hizo aquí. A ver, que aquí... Creo que hizo lo que le pedí, pero no donde debía hacerlo. Creo que también que es un error mío. Hizo lo que quiso, pero en realidad se dio por mi culpa. Yo me suelo meter, bueno, es una palabra, suelo hacerme responsable. A ver, mirad. Vamos a ir, me voy a quedar en la home. Aquí tenemos las últimas conversaciones que ahora mismo se podría eliminar completamente. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un apartado. Aquí se cargó una buena, ¿eh? Nosotros teníamos un apartado con el carrusel donde mostrábamos recursos y post del blog. Pero claro, aquí hizo un cacao bueno. A ver, no rompió nada, pero lo hizo donde no debía. Nosotros teníamos blog y recursos con la misma altura, perfecto. Pero le metió aquí el apartado mensajes con lo que tenía en el apartado charla, que ha renombrado. Y esto no lo puedo dejar así hoy, evidentemente. Aunque esto se haga más largo. ¿Lo arreglamos hoy o no? No sé si empezó a fantasear. Esto no es un Miguel Tía para mí. Esto es como que, no, por alguna razón lo hizo. Claro, se cansó de seguir órdenes. No. A ver, yo creo que es un error mío, que por ahí no le di mucho contexto. O el contexto adecuado. Mi pregunta es, ¿lo arreglo ahora o no? Dauri es de los míos. Hagámoslo hoy. ¿Qué dicen los demás? Que tenéis un poquito más de peso que Dauri. Aunque Dauri estaba ganándose. Yo, mientras tanto, voy a abrir aquí. 9. Y le voy a decir. ¿Hay que empezarle a decir otra vez lo de no hagas lo que no te pido? Pregunta Tomás. Vamos a ver. En la home. En la home le voy a decir. Quita el tab mensajes en el bloque contenidos y recursos. Quita el tab mensajes en el bloque. Uy, estoy pegando como macos, perdón. En el bloque contenido y recursos de la home. Lo segundo. Aquí, aunque no me gusta, se lo vamos a dejar así esto. Pero, y le digo, en el apartado charlas, reemplaza. Esto después se podría poner con filtros. Bueno, lo complicamos un poco. Mira. Aquí. En el apartado charlas, muestra tabs, mensajes, blog y recursos. Los tabs actuales, recientes y populares, muéstralos
como un filtro, que me gusta llamarme, como un drop-down. Como un filtro con drop-down. Yo creo que con esto estaría todo bien. Sería, esto se mantiene, quita mensajes, se queda con blog y recursos, con los carruseles que tenía, y en charla usa como tabs mensajes, blog y recursos, y recientes y tabs y populares pasan a ser filtros. No le di tanto contexto. Uy. ¿Os parece bien que Antonio dice... Era Antonio. Antonio, el tiktokero, el mejor tiktokero del mundo. Vale, yo se lo voy a lanzar así. Le pongo lo que decía Tomás de no hagas lo que no te pido. Mismo hilo. Esto lo tendría que ser rápido y sin gastar mucho, dice Tomás. Vamos allá. 2 horas. Vamos a ver. Vamos a ver. Se lo tendría que hacer fácil, porque lo tiene todo montado. Lo tiene que como mover, ¿no? Bueno, lo que no tiene son... Bueno, no, también los filtros los tiene como tabs que los ponga en un dropdown y ya está. Hay una cosa que no probamos hoy. Cuando el tipo empezó a mostrar en charla cosas de los otros apartados, ¿qué pasa, por ejemplo, en un perfil de miembro? Guardado, si tiene charlas, si pincho, me iría al apartado charla y al detalle de esta charla. Sí, sí, ya está, ya está. Sí. Oh, oh. Ah, no, lo hizo bien. Yo vengo de una charla guardada por Glendito. La guardó, aparece en su perfil, pero claro, es una charla. Por eso se ve al detalle de la charla. El directo resubido es la película de Juan versus Kimi. Juan y vosotros, ¿eh? Sobre todo vosotros. Introducción, nudo y desenlace. Empezó bien, hubo una... Se quedó sin gasolina y suerte que tenía yo los créditos metidos en OpenCodeSend. De todas maneras, me parece que cuando nosotros le hemos pedido a Cloud Code y a Codex y a las demás y a Cursor que se ponga al día con un proyecto, creo que no ha gastado tantos tokens como aquí. Hablo sin saber, pero me da esa sensación. Ahora mismo, ¿cuánto lleva? 11,31 gastado. Bueno, me queda, mejor dicho. Y empezamos con 17 con algo, ¿no? 17,66 creo que era. Aquí en la home ya se empezó a... Ya quitó esto, dejó esto. Y OpenCode sigue trabajando, sí. Y ahora, y si me voy a charla... Mensajes. Uy. Uy. Claro. Creo que Kimi dice, voy a hacerlo, pero lo voy a estar ahorrando todo. Charlas, mensajes, blog, se va al apartado blog y que le den. Y recursos, se va a ir al apartado de recursos. Ah, tranquilidad, Juan. Los tabs, blog y recursos dentro del apartado charla deben... Voy a ir un momento a la web porque a ver si... Yo me voy a charla.
Mensajes sigue mostrando todo. Pero en realidad lo que le tengo que decir es que en mensajes muestre solamente los mensajes del foro y en el tab blog y en el tab recursos que muestre los mensajes que se generaron en esos apartados, ¿verdad? Dice Dauri, yo intento ser muy específico como un niño, no lo dejo que piense por su cuenta. Sí, tiene razón. Tomás dice una cosa que también tiene sentido. Esto me lo esperaría de un modelo con un contexto bajo. Porque en realidad yo tampoco... En fin, tranquilidad. Los tabs, blog y recursos dentro del apartado charla deben mostrar el tipo de listado usado en el tab mensajes, pero con los con la charla iniciada, o mejor dicho, sí, iniciada en blog y en recursos. ¿Está claro o no? Los tabs blog y recursos dentro del apartado charla deben mostrar el tipo de listado usado en el tab mensajes, pero con charlas iniciadas en blog y en recursos. Y el tab mensajes solo mostrará charlas iniciadas dentro de mostrará mensajes. Me sale la palabra hilos, pero iniciados dentro de mensajes. A ver si alguien me dice algo o no. Se entiende, dice Tomás. Si Tomás dice que se entiende, adelante, la culpa va a ser de él. Es broma, es broma. Edith también dice, sí, se entiende, lánzalo. Si no, tal vez hará algo bien. Tengo como sensaciones encontradas. Necesito verificar si las conversaciones pueden vincularse a post del blog, además de recursos. Reviso el esquema y el detalle del blog tiene charla. Le hemos pedido algo que estaba bien, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, le hemos pedido algo que ya existe. ¿Veis? Aquí lo pone. Son las 10:22 aquí. ...384 visualizaciones. Las charlas solo se pueden iniciar en recursos hoy. Para charlas iniciadas en el blog, falta el enlace en el esquema. Es un cambio de Supabase migración. Así que cargo la skill correspondiente y reviso blog.js. Agárrate. Entonces le estaba pidiendo algo que no era.
¿Será así? ¿Nos quedamos sin chat? Pregunta Antonio. ¿El chat de YouTube? Agárrate, dice Dauri. Voy abriendo Supabase para lanzar la SQL. Yo lo voy abriendo por las dudas. Madre mía. Abro sesión en Supabase. Edith dice... Tomás dice, enloqueció por el nombre del foro. Error mío entonces. Edith dice, me da para pensar. Expláyate un poquitito, Edith, por favor. No debería ser necesario, dice Tomás. Lo de abrir, ¿no? La Supabase, vale. No me gustaría abrirla. Miro los créditos. 10,83. La CLI Supabase no está instalada aquí, así que creo la migración siguiendo la convención del repo. Pa. Sí que le estamos dando un buen uso hoy a... Mamma mía. Ahora el batch en el card, hub o blog según origen. Lo que a mí me está dejando un poco loco es, hoy, en el listado charla o mensajes, ponía blog o hub, ¿verdad? O recursos. No estoy tan loco. Uy, lo de que me pone Tomás me está asustando. Se está inventando tareas para consumir todo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ay, Juan. Esto es más como un video de entretenimiento, ¿eh? Uy, esto me duele, Tomás. Antes lo teníamos hecho y funcionaba. Ahora la entrada en el doc de tareas y cierro. Uh, uy. Desaparecieron las conversaciones en la home. Charla, mensaje no tiene nada, blog, ¿no? Claro, aquí habrá algo. Tendré que tirarle algo a... Aquí hay algún... ¿Cómo se dice? Un SQL que... Importante, hay que aplicarla. ¿Veis? Estoy leyendo lo que me pone. Le voy a decir. Dame un MD con el SQL que tengo que meter en Supabase. El Product Designer que le está diciendo qué cojones hacer a la máquina. A ver. Tomás dice... Agárrate, usted lo avisó. La intuición no falla. Vale, listo. Tengo el SQL. Se llama SQL Feed Post. A ver. Esto está en Docs. Madre mía, tengo un montón de... ¿Dónde cojones estás? Aquí. Ok, tengo aquí el SQL, no lo voy a mostrar por si muestra... No debería haber mucho problema, pero un segundito. Me lo ejecutar SQL edit. Lo puedo copiar. No me gusta nada. Vale. Segundito. A ver si hay algún comentario para mí, lo voy a ver. ¿Por qué? Un momento. Segundo.
Me voy a... Tomás dice, Antonio dice, ¿has hecho commits por si se vuelve loco? No, no hice nada. Un momentito. Buena idea el commit, dice Dauri. Un segundito. Evidentemente el commit lo hago antes de hacer el SQL, ¿verdad? Un segundito. Si quiero el commit, ¿te lo pido a Supabase? ¿O lo hago desde la terminal? Echadme una mano. Sí, decía que si el commit lo hago antes de soltar el SQL, evidentemente. Sí, el commit es... Correcto. El commit lo hago desde la terminal para que se actualice el repo, ¿verdad? O bueno, en mi local también se puede hacer, ¿no? Sí. Dame un momentito. Aquí Dauri me dice una cosa que yo no... Solo dile que no ve ningún mensaje que verifique los nombres. Piensa que yo estoy aprendiendo esto, Dauri. Un momento. Yo lo iba a hacer sin comitar ni nada. Le dije, comitea lo hecho hasta ahora para salvarlo. El árbol incluye tanto el trabajo previo sin comitear, rename, pa. Está pensando comiteado y árbol limpio. No he hecho push, no lo pediste. Recuerda que falta ejecutar el SQL en Supabase. Te estoy leyendo. A ver. Ya hice el commit. Entiendo que el local, porque no he hecho push. Ahora me voy a... Mirad. ¿Para qué es el SQL? Dímelo para dummies. El SQL es en Supabase. Ahora le estoy preguntando. Claro, versión simple. El contexto... La versión simple es una biblia. El problema, cada conversión puede apuntar al sitio donde nació. Si nació desde... A ver. Joder. Dame un resumen. Coño. ¿Por qué seguro ejecutarlo? No borra ni toca nada existente. Solo añade una columna vacía. Las conversaciones actuales quedan con ese campo vacío. Sigue apareciendo en mensajes, como hasta ahora. Cards unificadas, bloques y recursos. Mi suerte que le pedí un resumen. Por Dios. No, resumen de la sesión no. Madre mía. Dame un resumen de lo que hace el SQL. Por Dios. Que me gusta. La culpa también es de Edith, que me dice que salte siempre. Hace dos cosas sobre la tabla thread. Las conversaciones de la charla. Añade una columna que permite vincular una conversación a un artículo del blog. Si el post se borra, la conversación se queda on delete.
es lo que habilita el tab blog del apartado charla, igual que Resource ID habilita el de recursos. Create Index indica para que filtrar conversaciones por artículo sea rápido. No toca nada existente. Las conversaciones actuales quedan con Post ID vacío, siguen en mensajes, no requiere cambios de permisos RLS y es reejecutable sin errores. If not exists. Hay que ejecutarlo antes de desplegar el código porque la app ya consulta esa columna. Podría crear todo desde cero. Dice Dauri, verifica antes de hacer nada si puede exportar SQL y las tablas. Eso lo hago desde Supabase, ¿verdad? Eso lo hago desde Supabase. Dame un momentito. Porque el build podría hacer cositas. Cagadas, ¿no? A ver. Si yo me voy un momento a Supabase, yo puedo hacer un export de esto, ¿no? Table Editor o SQL Editor. Database. Copy as. A ver. Uf, madre mía. Creo que yo estoy por lanzar el SQL ya. Y si peta, me voy a dormir y ya veré. Que tampoco se nos va la vida en esto. Que sí, que si hay errores, ya más vídeos haremos. Lánzalo. Lánzalo.com. Vale, voy a tirarle el SQL y a tomar... Vale. Docs. Me copio todo esto. Lo estoy copiando en Sublime Text. Y ahora me voy a SQL Editor. Por Dios, ya se lo pegué. ¿Le digo run? ¿Le digo run o qué? Ay, ay, ay. ¿Le digo run o qué? Run. Error. Le voy a decir, y esto lo voy a poner en OpenCode. Ya empezamos. ¿Dónde está OpenCode? ¿Dónde está OpenCode? Oh, aquí, OpenCode. Pone este Supabase. Pone esto. Dos horas y 23 y el error es porque has pegado el documento Markdown. Me está tratando de tonto. Vale. Claro, yo también. Es culpa mía, es culpa mía. Juan, es tu culpa. Ok. Vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Vamos a ver. Run. Juanito, sin errores. Success. Listo. Reíros de mí, que me lo merezco. Bien. Listo, ejecuta solo esas 3 líneas. Voy otra vez. Entiendo que tengo que hacer esto después. Run. Ha hecho ahí unos resultados. Listo. ¿Qué más? Sobre esto que está pasando y lo que estoy haciendo yo, aunque estoy con vuestra guía, en la próxima UX Talk voy a contar un caso real de en mi trabajo, cómo estoy encontrando yo mismo los caminos a seguir cuando me encuentro con algún inconveniente. Tomás dice, ya deberían aparecer los mensajes.
A ver, lo voy a mirar yo primero. Sí, sí. Todo tranquilo, todo en orden. Mirad. En principio creo que funciona. Creo que alguien, dice Dauri, creo que alguien, dice, qué atrevido Química 3. Creo que alguien comentó antes, y es verdad, ya empezó a fantasear, alucinar, por eso es el comando compact. Vale. Atención, en la home está esto como le pedimos, todo mezclado, bien. Esto quedó igual, fantástico. Charla, mensajes, solo muestra mensajes con el filtro. Blog no hay nada. En blog no hay nada, pero lo vamos a probar. En recursos sí hay, y están. Ahora, una cosa que no hice, mensajes. Me voy, por ejemplo, a un detalle. Charla, ok. Debería haber un mensaje, ¿no? Me voy a echar otra vez, me voy a blog, no, me voy a recursos. No, en realidad no hay un detalle de un recurso. Esto se va al detalle del recurso y es lo que le dijimos, ¿eh? Es lo que queríamos en un principio. Te voy a poner hub, pero bueno. Vale, esto está funcionando bien. ¿Es un poco raro? Sí. ¿Está funcionando? También. Yo me autoconvenzo. Ok. Todo tranquilo. Ahora, me voy a ir a mi otro usuario y ya vamos terminando. A otro navegador, aquí. Bien. Juan. Juan va a... Uy. Ah, vale. Juan va a ir a charla. No, va a ir a blog. Y en primer post del árbol. A ver, ¿había un post donde había más chicha? No. Venga, vamos a ir a primer post del árbol. No sé por qué le pusimos este nombre. Vale, el de los pajaritos. Ok. Cuando hicimos las pruebas de subida de imágenes y demás. Vale, aquí. Como que hay que hacer algo más y hoy no lo voy a hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle a OpenCode, a Kimi, que meta la opción de dejar un comentario en los posts del blog. Planificación -10. Ríete, Tomás. Ya te digo que esto no es un tutorial, es un vídeo de entretenimiento. Me voy otra vez al navegador de Glendito. Y Glendito tampoco va a poder ver los... No tiene la posibilidad de meter un comentario. No, tampoco. Bueno. Lo dejamos todo en orden. Con posibilidad para continuar. Ojalá que el próximo vídeo dedicado a Kimi funcione tan bien como este. Tenemos 421 visualizaciones. Y ahora mismo hay 15 personas mirando esto. Pues me la pasé muy bien. Así que yo os saludo, os doy las gracias y la semana que viene hacemos más.